Primer punto. La sucesión apostólica. La Iglesia Católica Apostólica Romana dice que el clero de la Iglesia Católica actual recibió su autoridad de los apóstoles originales. Esta doctrina se basa en la idea de que la autoridad espiritual de los apóstoles se transmitió a través de los obispos y papas. Esto es, en muy resumidas palabras, lo que conocemos como sucesión apostólica. Que la autoridad que los apóstoles recibieron de Jesucristo mismo fue transferida por medio de la ordenación a los obispos que los apóstoles ordenaron, y estos obispos volvieron a transferir esta autoridad apostólica a los obispos que siguieron después, y así sucesivamente hasta hoy. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia Protestante dice que esto es puro verso. Así que bueno, vamos a desempatar. Vamos a mirar a la historia para desempatar. San Clemente I escribió en el año 80 después de Cristo: los apóstoles nos predicaron el Evangelio desde el Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. Así, Cristo vino de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Ambas cosas, pues, sucedieron en orden según la voluntad de Dios. Recibida pues la misión y habiendo sido plenamente convencidos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron anunciando que el reino de Dios estaba próximo. Predicando pues por los campos y las ciudades, establecieron los primeros frutos de su labor, a quienes, después de haberlos probado en el Espíritu, constituyeron obispos y diáconos de los futuros creyentes. Es decir, los apóstoles son enviados por Cristo, comienzan su labor, empiezan a predicar y de sus primeros conversos ellos ordenan a los primeros obispos. Nuestros apóstoles conocían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas acerca del título del episcopado. Por esta razón, habiendo recibido perfecto conocimiento, establecieron a los mencionados anteriormente y luego añadieron la disposición de que, si éstos murieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su ministerio. Clemente está diciendo en el año 80, preste atención, que los apóstoles sabían y habían recibido por orden de Jesucristo que ellos tenían que transferir su autoridad apostólica a otros que vinieran después de ellos y enseñarles a estos a hacer lo mismo, para que no hubiese contiendas ni dudas en cuanto al episcopado, para que quedara claro dónde estaba el liderazgo de la Iglesia generación tras generación. Ahora, quiero que mire algo. Clemente I ya enseñaba la sucesión apostólica en el año 80, mientras el apóstol Juan todavía vivía, mientras el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos todavía se estaban escribiendo. Y algo más que tenemos que resaltar es lo siguiente. Cuando Clemente I escribe esto, él ya era obispo de Roma. Es decir, él había servido ya por mucho tiempo, codo a codo con los apóstoles, hasta ser nombrado obispo de la ciudad de Roma. Sin ir más lejos, él había sido colaborador del apóstol Pablo. Lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 3, donde Pablo mismo vemos de puño y letra del apóstol que Clemente era en su momento, compañero de milicia del apóstol Pablo. O sea, este hombre no cayó del cielo, no cayó de la nada en un paracaídas después de la muerte de los apóstoles y empezó a enseñar todo tipo de doctrinas dañinas y heréticas que los apóstoles no habían enseñado después de que estos murieron. No, él enseñaba mientras los apóstoles estaban vivos. Él había sido ordenado por los apóstoles mismos. Él escribe esto mientras los apóstoles seguían en su misión. Juan seguía con vida.
Había por lo menos un evangelio que se estaba componiendo, el evangelio de Lucas, y el evangelio de Juan vendría más adelante todavía. Y en esta condición, en el año 80, él enseña la sucesión apostólica. Pero no es el único, no es el único. Así que vamos a seguir, no se me duerma. Ignacio de Antioquía, en el año 110, escribe: porque vosotros todos debéis seguir al obispo, al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros como seguiríais a los apóstoles. Que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Considerad como válida sólo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo o por uno que él designe. Que la gente se reúna allí donde haya un obispo, a modo como la Iglesia Católica está allí donde está Cristo. Y tampoco se permite bautizar sin el obispo o celebrar el ágape sin el obispo, pero cualquier cosa que el obispo apruebe, eso será grato a Dios, de modo que lo que se haga así será válido y seguro. Vamos un poco al contexto de las cartas de San Ignacio de Antioquía. Él escribe esto cuando está por morir. Él está en cadenas, arrestado, ya está camino a Roma, donde va a ser arrojado a las bestias y martirizado. Él había sido obispo de Antioquía de Siria por 40 años. Él había sido ordenado aproximadamente en el año 69. Él había sucedido a San Evadio y al apóstol Pedro en Antioquía. Como dije, al momento de escribir estas cartas, él está pronto a ser martirizado. Y él, en el camino a Roma, pone por escrito para las iglesias lo que él había predicado y enseñado y practicado durante 40 años de obispado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque él también sirvió codo a codo con los apóstoles. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan y él ministró en la iglesia de Antioquía, nada más ni nada menos. La iglesia donde los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez, la iglesia donde ordenaron al apóstol Pablo, la iglesia que tenía gran comunión con el apóstol Pedro. Incluso Pedro fue obispo, o sea, el anciano principal, como Juan era el anciano principal de Asia, de la provincia de Asia, hacia el final de su vida. Pedro había sido el obispo principal de Antioquía por bastante tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto? San Ignacio de Antioquía no inventó una religión nueva. Lo que él pone por escrito es lo que él había visto a los apóstoles hacer. Lo que él predicaba era lo que él había escuchado a los apóstoles predicar. Él tampoco inventó el nombre Iglesia Católica y sin embargo acá usted ve en esta carta que él se refiere a la Iglesia como la Iglesia Católica a principios del segundo siglo, año 107. Por lo tanto, San Ignacio no inventó el obispado, él no inventó la sucesión apostólica, él no inventó el nombre Iglesia Católica. Todo eso lo recibió de los apóstoles. Pero hay más, no te me duermas, ¿para qué hay más? San Ireneo escribe en el año 180 después de Cristo, en su tratado Adversus Hereses, contra las herejías, lo siguiente. Sin embargo, como sería muy tedioso en un volumen como este contar las sucesiones de todas las iglesias, ponemos a confusión a todos aquellos que, de cualquier manera, ya sea por un mal placer propio, por vanagloria o por ceguera y opinión perversa, reunirse en reuniones no autorizadas. Esto hacemos, digo, indicando que la tradición procedió de los apóstoles, de la muy grande, muy antigua y universalmente conocida Iglesia, fundada y organizada en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo,
como también señalando la fe predicada a los hombres que llega hasta nuestros días por medio de las sucesiones de los obispos. Porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, la de Roma, a causa de su autoridad preeminente, ya que la tradición apostólica ha sido conservada continuamente por aquellos. Y luego pasa a detallar la sucesión apostólica, la sucesión de obispos de la Iglesia de Roma, desde Pedro hasta sus días. Entonces los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y edificado la Iglesia, encomendaron a Lino el oficio del episcopado. De este Lino, Pablo hace mención en las epístolas a Timoteo. A él sucedió Anacleto, y después de él, en el tercer lugar de los apóstoles, a Clemente se le asignó el obispado. Este hombre, como había visto a los bienaventurados apóstoles y había estado familiarizado con ellos, podría decirse que todavía tenía la predicación de los apóstoles resonando en sus oídos y sus tradiciones ante sus ojos. A este Clemente sucedió Evaristo. Alejandro siguió a Evaristo. Luego, sexto de los apóstoles fue nombrado Sixto. Después de él, Teléforo, que fue gloriosamente martirizado. Luego, Higinio. Después de él, Pío. Luego, después de él, Aniceto. Habiendo sucedido Sóter a Aniceto, Eleuterio ahora, en el 12º lugar de los apóstoles, tiene la herencia del episcopado. En este orden, y por esta sucesión, nos ha llegado la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad. Y esta es la prueba más abundante de que hay una y la misma fe vivificante, que se ha conservado en la Iglesia desde los apóstoles hasta ahora y se ha transmitido en la verdad. Cipriano de Cartago, en el año 251 después de Cristo, escribió: si alguien hoy no se aferra a esta autoridad de Pedro, ¿puede imaginarse que aún conserva la fe? Si abandona la silla de Pedro sobre quien se construyó la iglesia, ¿puede todavía estar seguro de que está en la iglesia? Imagínese un debate entre Martín Lutero y Cipriano de Cartago. Martín Lutero diciendo: no acepto ninguna autoridad de ningún papa ni ningún concilio, y Cipriano de Cartago vociferando desde los albores del tercer siglo: si te cortás de la silla de Pedro, no estás en la iglesia.